Porque hay otros aspectos que hay que tomar en cuenta. La herencia panista y priista no solamente es con los indicadores que di, sino que también panistas y priistas heredan al gobierno de la 4T una población con una alta tasa de morbilidades. Por ejemplo, aquí estamos viendo datos de las estadísticas de salud de la OCDE de 2019 que muestran a un México enfermo, altamente enfermo de diabetes. 13% de la población adulta, cuando el promedio de la OCDE es apenas de 6.4 y cuando países con una menor tasa de diabetes como Irlanda, 3.3, estamos hablando de México, el doble del promedio de la OCDE. Bueno, aquí tenemos los datos estadísticos sobre las principales causas de mortalidad en México de enero a agosto de 2020. Datos muy recientes. En primer lugar, las enfermedades del corazón. Hipertensión, por ejemplo, infartos, que ya venían. COVID-19 es algo pasajero, temporal, esperemos. Pero vean la tercera causa de muerte, diabetes. Más de 100,000 fallecidos, 60,000 tumores malignos, influenza y neumonía. Esta alta tasa de comorbilidades se las debemos a panistas y priistas, porque aquí viene un poco una evolución que presentó Milenio de 2016 a 2018 de la variación en enfermedades del corazón, diabetes, tumores, enfermedades del sistema digestivo. Pero miren, vayámonos a la información de fuera. Regresemos a la OCDE y sus estadísticas de salud. Aquí tenemos una medición de lo que le pasa a México. El reporte es de 2017, gobernaba Enrique Peña Nieto, y en el cual ubiquemos a México aquí con un casi 73% de sobrepeso que incluye obesidad. Un 73% cuando el promedio de la OCDE es de un 58%. A la derecha mexicana le gusta mucho compararnos con otros países en lo que les conviene, porque en lo que no les conviene no les gusta compararse. Y estas comparaciones tienen sentido, porque si nos comparamos con Japón o Corea, andamos en un orden de un 26%, una cuarta parte de la población. Comparémonos con Japón. Una cuarta parte de la población tiene sobrepeso. En México, podemos decir sin problemas, 3/4 partes de la población que tenemos sobrepeso. ¿Quiénes son responsables? Pues una política de salud que privilegió, por ejemplo, y que nunca puso alto a la comida chatarra. Entonces, cuando la derecha mexicana, de manera muy patito, nos dice, ay, es que en México hay más fallecidos de COVID, pues claro, gobiernos panistas y priistas nos heredaron una población enferma por una falta de política pública, como si la tiene Japón, Corea o Francia, para evitar el sobrepeso y la obesidad. El gobierno de la 4T instruyó por primera vez en México algo que se ha hecho en muchos países del mundo. En muchos países del mundo, lo que se ha hecho es etiquetar, de tal manera que nosotros como consumidores podamos saber qué estamos consumiendo y cuáles son los resultados de nuestras políticas de consumo. Porque hay que señalarlo, lo debemos señalar, que uno como consumidor
Cuando vamos a un supermercado, a una tienda de conveniencia, lógicamente no estamos hablando del mercado de la esquina, donde podemos ir a comprarnos unos nopalitos ricos o donde nos podemos comprar unas verdolagas. Yo ayer comí verdolagas con carne de cerdo, bueno, espinacas. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de los productos industrializados en los cuales los consumidores, como un derecho, tenemos que saber, deberíamos de saber qué estamos consumiendo. Esta es una política pública que busca que la población sepamos si estamos consumiendo diariamente un exceso de calorías. Ahí está el problema, que si yo tengo obesidad o sobrepeso, necesito saber que estoy consumiendo un exceso de calorías para poder regular mi consumo. Las personas diabéticas tienen todo el derecho de saber si están consumiendo un exceso en azúcares. Todos, ya les mostré que la principal causa de fallecimiento en México es la hipertensión, los infartos, el colesterol, los triglicéridos, pues necesitamos saber si lo que consumimos tiene un exceso de grasas saturadas, de grasas trans, o en el caso de la sal, un exceso de sodio. Esto es una política pública seria, responsable, para amortiguar este problema. El problema que tiene que ver con las comorbilidades. Y sin embargo, nos enfrentamos, nos damos cuenta con una derecha altamente irresponsable en el sentido de la política pública, que no le gustan estos etiquetados. Es decir, yo quiero ofrecerle a mexicanas y mexicanos productos elaborados con grasas saturadas o grasas trans, pero no quiero que lo sepan. No quiero que lo sepan. Bueno, los empresarios que se dedican a la producción de alimentos y bebidas, pues deberían de saber que en otros países estos etiquetados ya tienen mucho tiempo atrás y no pasa nada. Simplemente es decirle al público consumidor la verdad de lo que estás consumiendo. Los efectos de este etiquetado no se van a ver de manera inmediata, pero yo quisiera que panistas y priistas nos dijeran cuándo abordaron ellos en México este problema. Y se los podemos contestar. Nunca en la Cámara de Diputados plantearon una iniciativa para resolver este problema. Nunca desde el Ejecutivo lo hicieron. Jamás lo hicieron. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que tenemos consecuencias. Y si nos vamos a la expectativa de vida, observamos cómo mexicanas y mexicanos en promedio, porque siempre hay más o menos unos 5 años más de expectativa de vida en las mujeres mexicanas que en los hombres mexicanos, estaremos hablando de unos 75 años de esperanza de vida. Pero si nos comparamos con austriacas, belgas o canadienses, estamos hablando que su expectativa de vida es del orden de 82 años, ¿sí? 83 años. Es decir, estas poblaciones tienen una expectativa de vida 8 años superior a la mexicana. Pero además, ellos no fallecen. Vean aquí el caso de las enfermedades crónicas, principalmente diabetes, pero esta es una tabla de enfermedades crónicas. Vean cómo el 13% de la población mexicana tiene enfermedades crónicas, comparados con Dinamarca es un 6%, con Bélgica un 4%, con Austria un 6%. Y, bueno, naturalmente, veamos a México. En el caso de la cobertura de los sistemas de salud, pues estamos muy por debajo del problema de la OCDE y también con un financiamiento.
¿Qué país heredamos de panistas y priistas? Lo dice la OCDE, basada en datos de su base de datos de mortalidad de la Organización Mundial de la Salud, que es WHO por su acrónimo en inglés. Dos tablas muy interesantes. La mortalidad por enfermedades que se pueden prevenir. Cualquiera que trabaja en un sistema de salud sabe perfectamente que es más barato prevenir que curar. Más barato prevenir que curar. Por lo tanto, toda inversión en prevención nos evita costos a los sistemas de salud. Y la gráfica de la derecha muestra la mortalidad de enfermedades curables. Es decir, no estamos hablando de enfermedades que no se puedan curar, como en su momento fue el SIDA, o al inicio COVID-19. No estamos hablando de ese tipo de enfermedades, sino que estamos hablando en realidad de enfermedades que se pueden curar. Bueno, vemos la gráfica de la izquierda, el promedio de la OCDE. Estamos hablando de 133 fallecimientos por cada 100,000 habitantes. Ese es el promedio de la OCDE, 133. Sin embargo, el país que nos dejaron panistas y priistas, los datos son de 2017, nos dejan un México con casi el doble, 212 fallecidos de enfermedades que se podían prevenir. Solo estamos arribita de Lituania, Hungría y Latvia, que son Letonia, Lituania, que están peor que nosotros. Son los únicos. Pero de ahí en fuera, si nos comparamos con líderes como Israel, Suiza, Japón o Italia, estaríamos hablando que México, casi los panistas y priistas, nos dejaron un país en el cual fallecen por causas que se pueden prevenir 3 veces más que Israel, Suiza, Japón o Italia. Gráfica de la derecha, la mortalidad por enfermedades que se pueden curar, no enfermedades incurables. Promedio de la OCDE, 75 por cada 100,000. México, penúltimo lugar, solo arribita de Letonia, 105, para el mismo nivel de Letonia, porque Letonia son 157, mientras que México 155. Entonces estamos al mismo nivel, y con aritmética de la maestra Lupita, 75 por 2 da 150, es decir, estamos al doble del promedio de la OCDE. Y como 4 por 4 da 16, estamos casi 4 veces por encima de Suiza, de Islandia, de Noruega, de Corea. Este es el país que dejaron panistas y priistas. No se hagan, ustedes dejaron este país y lo dejaron hecho un verdadero desastre. Dejaron un sistema de salud colapsado, sin médicos, sin hospitales, sin enfermeras, sin equipo médico, con una población enferma, y hoy piden atención de primer mundo, lo que sinceramente llega a ser hasta una vacilada.